Chepiño, puntuales, casi puntuales, Chepiño. Cuasi puntuales, Chepeño, gusto en saludarte, Chepeño. Iguana Rana, Chepiño, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo el negocio? Seguimos en el mes del terror, Chepeñino. El mes de terror, tanto terror que, pues, alguien simplemente dijo, no podemos hablar de otra cosa. Mejor optó por no venir. No diré nombres, nada más sé que se aterrorizó bastante por el mes del terror. Y lo que falta, Chepeño. Oye, Lizeth ya está saludando por ahí. Sí, es Saludos lo a que te iba a Lizeth. decir, ya está su hola acostumbrado, Liz. Hola, Liz. Saludos a los que se Benvenuta. asoman también, a don A Adán los que Herrera, sí, amigo, gracias a los que se asoman, aunque Clau sea un Cruz, momentito, claro. un ratito. Estamos en un mes de terrorífico, ¿eh? Estamos en Si un me mes asomo. de hecho, quiero decirte, Chepiño, que yo le tengo terror a este programa, Chepe. Te lo digo en serio, ¿Eh? es un programa muy complicado para mí. A este decimal, porque creo que no es programa, ¿verdad? No es un Es programa, un programa, pero no decimal. es entero. No sé cómo explicártelo. Sí, es complicado, Chepeño. Es complicado, sí, es complicado. Y es complicado, es aún más complicado el tema que elegimos, pero bueno, a mí, yo ves que te lo había planteado desde hace un rato, porque lo moderno, lo actual, pues son las películas, ¿no? O sea, realmente, pues las películas uno quiere ver, llegar, sentarse, escuchar, ver y espantarse, en el caso de las películas de Sí, terror. sí, sí, la Eh, verdad. pero realmente pues no siempre ha sido así, ¿no? Si nos vamos a remontar a tiempos inmemoriales, Ah, incluso caray. que pues a lo mejor la pura tradición oral, ¿no? De algunas situaciones extrañas, ya después con la escritura, pues estas obras impresionantes, que hay muchísimas, la verdad, obviamente en las universidades hay incluso cátedras especializadas en literatura Sí, fantástica o en sí, sí, literatura sí, del sí. terror, porque es tan vasto y tan rico ese mundo e impresionante, ahí sí es literalmente impresionante todo lo que podemos leer y conocer y que pues es la base para mucho de lo de terror que vemos ya en pantalla, ¿no? Básicamente, Chapin. No sé cómo lo ves tú. Pues, pues sí, de hecho no tengo no tengo objeción. Precisamente por eso decía para empezar es un programa difícil porque en principio es como la hora mamona full time, ¿no? Sí, Es sí. así como sacar un poco pues lo que ha venido uno estudiando o viendo o haciendo con respecto a esto, digo, yo nunca me he especializado en horror, pero es un género que me gusta en literatura. En mi vida ha sido muy importante, incluso en mi vida personal, este género. Este, bueno, este género que es muchos géneros, porque esa es la Sí, otra. Y bueno, para mí es complicado porque bueno, tú me comentabas de las manifestaciones así literarias o en Asia, ¿no? Sobre todo en Japón, ¿no? uh-huh. Pero la verdad yo creo que tendríamos que hacer un segundo programa con Asia porque bueno, con Japón porque es muy vasto lo que hay, por ejemplo, lo que se ofrece en manga, en términos de manga de literatura. Ya. La verdad es vastísimo y no le haríamos justicia como tocando, no le haríamos justicia ni a lo que vamos a hablar hoy, ni a lo que vamos a hablar la próxima semana, o si es que lo ponemos para la próxima semana, este, metiéndolo todo, ¿no? En un solo saco, ¿no? Creo que Claro. darle chance o darme chance y darte a ti pues no sé, de meterse un poquito más a esto sería lo ideal. Entonces, por eso para mí fue un programa difícil de decisiones incluso porque yo pensaba meter cosas de horror japonés, pero es que, híjole, además es muy diferente al horror occidental Sí, en claro. muchos sentidos. Sí, y a lo mejor hasta se anima a Inframir a participar, ¿no? No, bueno, Amir está animadísimo, pero pues él sí es una persona como tú, no como yo,
productiva y pues tuvo un compromiso y pues ni modo, se le atoró con esto y no hubo manera de cambiar. Entonces ahí fue como el negocio, este, pero él está animadísimo, o sea, de hecho, no sé si le gustaría hablar de manga, no sé si él ha visto tanto manga, tal vez de anime, pero bueno, el Ah, bueno, asunto también. es eso, ¿no? Lograr, pues lograr un poco darle a conocer a la gente lo que hay, ¿no? Que son Sí, sí, cosas muy asomarse a esas interesantes, ventanas, ¿no? ajá, A, que ahí a lo mejor están. nos llegan de otra manera, pero no sabemos de dónde nos vienen, ¿no? Que la verdad es interesante todo eso. Sí, sí, sí. Entonces, pues el asunto es ese, dárselos a conocer y un poco platicarles, pues esas cosas que están tan interesantes y que pocas veces se hablan con medios, ¿no? Oye, ahí te habla Lisette. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Espera, estoy haciendo esto. Yo ya sabes, Chepiño, que voy como 8 pasos atrás de ti. Cheche. ¿Qué dice Liz? Dice, ok, ok, pero con muchas os. Cuando sea de contar experiencias, le voy a entrar. Ah, ajá. Pues sería la otra semana, ¿no, Chepiño? Ese Ya, sería el ya que se. plan. De hecho, era esta semana, pero lo cambiamos para hacerlo que... La verdad teníamos muchas ganas de hacerlo, ¿eh? Con literatura y eso. Que bueno, nos hemos interesado ambos en eso. Y queríamos como aprovechar este mes del terror para hablar de literatura. Un poquito. Sí, un poquito, ¿no? Un poquito nada más. Oye, Osvaldo Bros, saludos, saludos, Muchos saludos, Osvaldito. Osvaldo. Gracias por estarnos viendo. Gracias, por asomarte un rato, aunque sea. Por quemarse. Ah, pero Es quemarse las neuronas, Chepiño. Hay es que... perderle el amor a algunas neuronas, en Ay, efecto, luego, pues Chepe. no se mueren de una, se mueren de a cientos, de a miles. Pues es que las neuronas yo las relaciono mucho como si fuera China, ¿no? Hay un madrero y pues si se pierden unas 100,000, pues no hay pedo, güey. Digo Chepiño, yo. pero bueno, no sé, algunos ahora dicen que sí se regeneran, pero decían antes que no se regeneraban. Yo creo que las mías se degeneran, güey, porque a su No, madre. las mías también se degeneran, definitivamente. Dice, o en noviembre, Día de Muertos, bueno, ya está Ya mira, aplazando, va ya está aplazando aplazando, así. ya lo va alargando, pues. No, Este, no, no, no. Bueno, saludos a todos los que están de paso viéndonos un o que ratito. se queden, Y bueno, incluso a los que nos ven en YouTube, muchas gracias, porque de repente también esos se rifan. sí, sí, gracias, gracias a los que se asoman por ahí en la página de Juanita News en YouTube, En es el YouTube, canal de. ahí está. De todas maneras, ahí ponemos todos los anuncios, porque ahí nos ayuda, Lisa. Estar anunciando estas cosillas que hacemos. Sí, Chapiño. ¿Con qué empezamos, Chapiño? Ay, Chepiño, mira, a ver, lo pensé este programa de muchas maneras, pero concluí algo que es importante. Digo, es importante para mí, para darme orden, ¿no? Creo que la idea tendría que ser primero entender cómo podemos acercarnos al horror, ¿no? En literatura. Bueno, mira, en cine es muy parecido. El problema es que los géneros no están tan bien definidos, ni tan bien representados, o sea, hay mucha mezcla también en literatura existe, pero digamos que está mucho más escarbado, ¿no? Mucho más estudiado. Entonces, Sí, ideas rápidas de qué podríamos entender por horror en literatura y, y como a quién tendríamos que estar leyendo, ¿no? Eh, sí, que es complicado, ¿no? En esta temporada, pues leer, ¿no? es complicado, sí, Sobre todo leer, ¿no? es complicado, pero fíjate que curiosamente muchos de esos autores que podríamos manejar o que podríamos tocar tienen cuentos. Sí, hay muchos. Y entonces eso nos da mucha facilidad, porque un cuento, 5, 10, 15 páginas solamente, te lo echas en una sentada y ya, ¿no? Porque Eso, fíjate, yo estaba pensando, digo, a ver, ¿por qué alguien no puede leer, por ejemplo, el Frankenstein de Mary Shelley? oh, sí. Pues porque he visto como 30,000 películas de Frankenstein y quizá la temática pues no tendría mucho sentido en la actualidad, ¿eh? Estoy hablando de la actualidad porque es una realidad que pues ya no se lee, ¿no? O sea, esa es una realidad. Partimos de Bueno, esa no se lee premisa que literatura, ¿eh? Porque WhatsApp se lee muchísimo.
No, sí, esas por toneladas. Por ejemplo, Drácula de Bram Stoker, igual, es el mismo caso. He leído he visto mil y un versiones. Evidentemente vas a ver la novela y vas a decir, pues habla del pinche vampiro ahí en los Cárpatos. Pues sí, o sea, no tendría mucho sentido. Que sí, obviamente sí tendría sentido que lo leyeran, sería chido. Pero también conocer otras obras, ¿no? Fíjate que yo checando, porque hay una edición española que le llaman la Biblioteca del Horror. Es Ah, súper vasta y muy buena y la muy vieja condenada también. biblioteca. Sí, muy vieja además. O sea, Alejandro Dumas, el de los Tres Mosqueteros, tiene novelas y cuentos de horror. O sea, te quedas, ay, güey, que la verdad son muy malos. Muy buenos títulos, pero muy malos. Sí, porque hay una que me acuerdo que empecé a leer, no la terminé, la verdad. La historia de un fantasma contada por él mismo. Güey, el título es fantástico, ¿no? O Bueno, sea, bueno, dice, pero para "Ay, hablar de fantasmas que hablan de sí mismos tendríamos que leer a Patoki, ¿no? sí, no, Con el manuscrito hallado en Zaragoza, ¿no? Que esa es ese una es como, obra magnísima, magnífica, gigantesca, sí, y sí, sí, tiene esa estructura de ramificaciones. Entonces muchos personajes hablan de su propia historia y muchos de esos personajes son fantasmas, son gente que ya está muchos muerta. son. Y bueno, o si hablamos de fantasmas que hablan de sí mismos, pues tendríamos que leer Pedro Páramo. Pedro Páramo, sí, yéndonos aquí a la literatura en Latinoamérica. Pero fíjate, para no salir de Patak, ya que lo mencionaste, Pataki, Pataki. digo, para el que lo quiera buscar es Potoki, así se Perdón, escribe, Potoki, Potoki. Potoki, es Potoki, Potoki, lo Sí, siento. pero, o sea, se pronuncia Pataki, pero para que lo ubiquen, Potoki, ¿no? Que es un novelón, pero güey, es que al final, por eso esa es literatura fantástica, ¿no? Porque como que de alguna u otra manera le encuentran alguna explicación a algo, pues, que parece de ultratumba, ¿no? Y como yo la releí apenas, Chepiño, que me hiciste el favor de obsequiarme un ejemplar exquisito, muy chingón, de Potoki, sí, pastadura. es muy buena. Es la de Taurus, ¿no? Esa edición. Ajá, excelente edición. No, este ya anda una Y mamona así súper declarado. No es Taurus. No, es 1996. Claro, un incunable casi. O sea, qué pedo. No, pero sí sí, es o importante la sea, edición. O sea, la gente piensa que es mamonería, pero las ediciones son muy importantes porque puedes encontrar más o menos cosas, o unas cosas y así no es. otras. Por ejemplo, no sé si a ti te gustan estas ediciones chiquitas. No sé si tengo una por aquí para enseñarla. Bueno, tengo una ahí atrás de la Divina Comedia. Ay, perdón, voy a hacer mi desastre, ¿eh? No, perdón, perdón. Estas ediciones, de cátedra, no sé si las conoces, Ajá. sí las conoces. Ah, sí, cómo no, Pero, sí. estas ediciones son ediciones críticas. O sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir que si tú quieres ir más allá de leer solo la novela, puedes aprender las cosas que se van configurando alrededor de la novela, por ejemplo, términos, o por ejemplo, si hablan de un personaje que Mm, tú desconoces, ahí te dicen quién es ese personaje y por qué lo te incluyó el explican, así autor en la es. novela, Sí, o sí, qué sí. lugares son los que está o sea, muchas cosas que te dan otra dimensión completamente diferente de la Sí, ficción, ¿no? históricas, te ubican, ¿no? Igual en un momento histórico. Oye, antes de continuar eso, ¿por qué no lees ahí algún saludo de don Ángel Regalado? Ah, es precisamente en lo que estaba. Dice, hola chavos, buenas tardes, Dios los bendiga, éxito. Dice, no los he podido ver porque se me atravesó una telenovela buenísima. ¿Qué pasó, No, adelante, Ángel? adelante, don ¿Cómo que Ángel. telenovela buenísima? O sea, ¿qué puede ser más bueno que venirse a quemar las neuronas aquí? Bueno, recuerda que en el mes del horror, No, pues digo, una novela ya es sé lo que vamos a horrorosa, hacer. güey. Vamos a invitar a Don Ángel el día que toque telenovelas. Telenovela, sí. Oye, estaría bueno un programa de No, telenovelas. claro, o sea, por favor, hay que hacer uno. Hay que hacer uno. Rosa Salvaje, de una vez te digo, ¿Sabes qué? Sobre Chepín. todo para desmitificar eso que dicen que las telenovelas son así como basura y que son para gente que no tiene nada que hacer. O sea, las buenas telenovelas son novelas. De hecho, todas son novelas. Puede haber malas, Ujú. puede haber buenas, pero pues son novelas al fin y al cabo, ¿no? Sí, pues para consumo popular, ¿no? Ajá, sí. Entonces, pues, obviamente hay algunas excelentes y algunas pues, para el olvido y ya está. Sí, sí, Entonces sí. habríamos de hacer uno de telenovela, estaría buenísimo. Me lo Estaría apunto. chido. Ahí está Don Dice Don Ángel. Ángel, dice, jaja, excelente, cuna de lobos. Ahí está. Cuna de lobos, Don También, muy Ángel, cuna de bueno. lobos, ¿cómo no? ¿Cómo no? El pecado de Oyuki también.
Ese no es albur, Chapiño. No, 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 además primero fue un cómic, digamos, de Yolanda Vargas Dulce en una serie que se llama Lágrimas y Risas, que es importantísima en este país. Muchas novelas se alimentaron por años de esa colección de Lágrimas y Risas. Bueno, pero nos estamos yendo. Bien, no te digo que es un programa complicado. Es un programa complicado. Ay, Chapiño. No, digo, yo lo que te proponía primero era que viéramos más o menos como qué nos vamos a encontrar si queremos buscar horror en la literatura, ¿no? Entonces, digo, y va a ser importante para poder entender qué tipo de cosas son las que van a ser importantes para ciertos autores. Este, eh, pues en el momento de escribir su obra de horror, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú mencionabas dos que son básicamente novela gótica, Ujú. ¿no? Es el Frankenstein de Mary Shelley y Drácula de Bram Stoker. Así es. Son dos obras góticas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque, porque uno puede encontrar elementos que le pueden gustar más o menos en ese tipo de novelas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la novela gótica mucha atmósfera oscura, Ujú. muchos castillos abandonados, muchas casas embrujadas, hay ¿cómo puedo decir? Hay muchos monstruos, pero no necesariamente monstruos gigantes, sino más bien como monstruos muy cercanos. Fíjate, yo te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde siga siendo gótica o ya es victoriana? Pues es que está entre los dos periodos, Está entre los dos periodos, pero básicamente. me refiero a los elementos, pues. Porque mira, Mary Shelley crea a partir de la idea de un científico, y ese es un tema recurrentísimo en la novela gótica, siempre hay un científico que abusa de las leyes de Dios. O sea, Ujú. la novela gótica va a expresar un miedo al científico que está rompiendo, está jugando a ser Dios, ¿no? En este caso, el doctor Frankenstein está reconstruyendo a partir de partes de gente muerta, está reconstruyendo a un ser y mediante una fórmula evidentemente que no se dice, no se revela en la novela, le va a dar vida, ¿no? Mm. Pero incluso la novela tiene un subtítulo que se llama El moderno Prometeo. Eso es como muy interesante, ¿no? Pero Sí. porque al final se trata de traer, digamos, el fuego a los hombres, a los mortales, ¿no? Y ese doctor Frankenstein está jugando a ser Dios y a dar vida a lo muerto. Y obviamente le sale mal. Y obviamente toda la gente considera al monstruo de Frankenstein un monstruo. Pero en realidad la novela revela otras cosas. Y eso es lo interesante de la novela gótica, que muchas veces hace ese tipo de reflexión. Y muchas Sí. veces critica a la ciencia. Y bueno, ahorita lo vamos a ver con el cuento que a mí me gustaría comentar, ¿no? Pero ese es el asunto. Ese es como que lo gótico. Y luego te puedes meter al horror psicológico, ¿no? Que muchas veces ni siquiera sucede en el exterior de las personas, no sucede en la interacción con las personas, sino que sucede en la misma mente del protagonista o de alguien que está siendo descrito por la novela, ¿no? Una afectación psicológica que lo lleva a mundos imposibles y a terrores increíbles, ¿no? Es de Guy de Maupassant este cuento de la barca o algo así se llama, de un tipo que está tirado en una barca río abajo y él, todos sus miedos se le van juntando como si estuviera bajo los efectos del opio y es una cosa Creo que sí es de tremendísima, ¿no? él. Sí, Y no, y que él tiene cuentos excelentes, y además, muy es que crudos. además ese cuento solo tiene un personaje que es ese. O sea, ese es el tipo de cosas que la literatura puede hacer que otros medios es difícil que ofrezcan. No es que sea mejor o peor, simplemente es otro medio y ofrece otras Sí, cosas. claro. Sí, Este, en su época, ¿no? no, y además, hoy mismo, nada más que no sé qué pasa hoy que la literatura, yo pienso que la literatura ya no está avanzando como en el 18, como en el 19. Pero digo, eso es digo, yo no conozco toda la literatura contemporánea. Y Así tampoco es conozco lo que toda te la iba a del decir. 18 y 19, no la conozco, pero me da esa sensación porque, bueno, quizás tiene que ver también con lo que dices, ¿no? Que ya no se lee. Entonces, pues mejor la gente se va a hacer su creatividad a otro lado, ¿no? Sí, Y esta tiene mucho que ver con la tuya, el horror tecnológico.
O sea, tiene que ver con Frankenstein, pero también tiene que ver con lo que nosotros sabemos y lo que no sabemos del mundo que nos rodea, ¿no? En el caso de tu novela, pues el sol se muere, ¿no? Ya se Ajá, murió así el es. sol y vivimos a partir solamente del calor de los volcanes, tengo entendido. Los seres humanos, los que quedan. De la tierra, sí, de lo que sale de la tierra. Y bueno, al fin y al cabo, la ciencia ficción suele utilizar, porque esta novela, aparte de horrores de ciencia ficción, pues suele utilizar el conocimiento científico y lo moldea para crear este tipo de tramas, ¿no? Incluso Sí, conocimiento científico que es inventado, ¿eh? muy inventado, es bastante, de hecho es hasta rústico si te pones a ver eso, porque digo, al final, y hablamos de El Reino de la Noche, que es una novela de William Hobson. Esa salió a la luz en 1912. Y algo increíble, Chepiño, y bueno, que no había caído en cuenta, que este autor influyó mucho en H.P. Lovecraft, un cuentista de horror, de esos consagrados en Inglaterra. Pero digo, si tú lees El Reino O de la sea, esta es Noche, previa a Lovecraft. así es. Ok. O quizás eran contemporáneos, porque su obra se dio a conocer ya mucho después de este cuate. Muy común en los Lo autores de típico, literatura. lo Sí, típico, muy ¿no? común. Sobre todo Mueren de en la aquel tiempo, miseria, ¿no? ¿no? El clásico cuento de que mueren en la miseria y su obra es descubierta 20 años después. Y alguien se vuelve rico con todo eso. Alguien. Sí, 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 ya sabes. Eso sí es Eso un es súper verdadero cuento de típico. horror, Chepiño. Sí, ya muerto, ya ni te das cuenta, ¿no? Ya les Pues vale gorro. no, pero qué mala onda. Es muy mala onda. Pues bueno, esta novela así a grandes rasgos, te lo digo. Es que si tú lees el primer capítulo, pues hasta te vas con la finta, ¿no? Si no es que te avisan que es una novela de horror, o fantástica, es que le empieza a leer, de un típico capítulo de una novela romántica, ¿no? Así de que, ay, que el amor, y que Lady Mirda, la única, la bien amada, y que casi, se echa un pedito y huele a rosas y jazmines, y que yo floto en el ambiente. Que de hecho es muy bueno el capítulo, pero es muy clásico de, Es súper del romanticismo. es Así es, súper costumbrista, victoriano, ¿no? Es súper romántico, victoriano. victoriano, ¿no? Es muy meloso, ¿no? Porque incluso esta, esta Lady Mirdat, que es la personaje, pues muere, ¿no? Después de tanto que buscaron casarse, muere cuando tiene un hijo. Y el cuate pues también, pues se flipa, ¿no? O sea, se queda en esta En onda. viaje. Ujú. Y la cosa es que él está en primera persona, obviamente es el autor. Dice que él despierta en otra época donde ya el sol se extinguió y las sombras se apoderaron pues prácticamente de todo, ¿no? Y en las sombras pues hay entidades malignas que están rodeando al gran reducto, que es una pirámide que construyó lo que quedó de la humanidad, con 1.300 ciudades en su interior. O sea, es una pirámide fenomenal, ¿no? Porque ahí vive pues lo que resta de la humanidad que no sucumbió ante el reino de las sombras. Bueno, Y porque tengo entendido, o sea, no te quiero interrumpir, pero tengo entendido que la amenaza no solamente es el frío súper tremendo que hay afuera porque ya no hay sol. Aparte no hay no, luz y aparte hay seres que han surgido en esta oscuridad así es. de diversos tipos. Hay como toda una fauna de seres y obviamente esos seres están al acecho de este reducto, ¿no? Sí, porque de alguna manera se enteraron de que ya no hay luz o un sol que proteja a la humanidad y pues se dejaron venir, ¿no? Pues ahí hay almas frescas, ¿no? Porque al final Mm. el horror es ese, ¿no? Que te arrancan el alma y de una manera horrenda de lo peor, porque se alimentan de las almas de los seres vivientes. Y es que aquí Don Ángel, a ver si lees Don Ángel, ahí nos está comentando Sí, algunas dice que no le cosas. gustan las novelas de horror, dice, aunque dice que por la plática, que le están pareciendo interesantes, que igual se echa una. Sí, pues hay que Sí, entrarle, don Ángel, hay que entrarle. La verdad son vale, interesantes. Valen vale la la pena, pena, la valen la verdad. pena, valen la pena.
Y además, mira, Sí, puede leerse una novela gótica como, por ejemplo, Frankenstein, y que es medio conocida, se va a sentir en un espacio más o menos conocido y pues te va a dar cuenta que pues el horror es de otra época, si usted se deja envolver, también le va a dar la cosita, ¿no? sí, como las de Edgar Allan Poe, ¿no? Que están muy bien escritas, muy buenas, hay excelentes, que más bien caerían también en, como en policíacas, ¿no? Algunas, Es que hay de pero muchos las géneros, enmarcan de terror. de hecho Poe también tiene ciencia ficción, poco Sí, conocida y no muy buena, pero tiene ciencia ficción. la tiene, sí, sí, pues eran buenísimas. Pues sí, Chapiño, esta novela la elegí por eso mismo, por esa primera parte que la verdad es muy chingona, muy diferente a otras novelas que he conocido, porque también te da un panorama, te da un mapa del horror geográfico, ¿no? Porque está el Gran Reducto, que es la pirámide, Sí, donde sí. están los seres humanos acechados, y te dice lo que hay alrededor, cómo se han ido asentando estos entes malignos y estos demonios alrededor, ¿no? Hay gigantes, para empezar, en el norte, sur, este, oeste, vigilándolos, ¿no? Viendo hacia el gran reducto para ver quién sale y rápido avisar, ¿no? Oye, ya salió alguno, Órale. échatelo por ahí. Hay un valle, por ejemplo, eh, de los mastines, que es muy bueno porque sí aparece por ahí de repente. El país de donde viene la gran risa, o sea, dice que es una risa constante y que a veces es estridente que paraliza, ¿no? Así, aún a los Era que la están sangre. adentro del gran reducto, ¿no? La meseta donde se asoman cosas extrañas, o sea, es todo pero te lo pone geográficamente, o sea, crean estos mundos que ya son muy comunes hoy en día, ¿no? En las novelas que crean también ese tipo de mundos y de reinos. Eh, pero en este caso, pues estamos hablando de principios del siglo pasado, ¿no? Básicamente. Sí. Todo esto que hacen el Llano del Fuego Azul, el Foso Rojo, el Valle de Fuego Rojo, ¿no? Y donde está esta casa horrorosa que te digo, o sea, él va enmarcando todos los horrores habidos y por haber, porque es muy típico también de estas novelas, las casas embrujadas, ¿no? Ajá. En donde ocurren cosas que pues nadie quisiera saber. Y también mete cosas de religión. Por ejemplo, este personaje, el personaje hombre, dice que él tiene el don de oír la noche, de escuchar el éter cómo se mueve, para escuchar a ver si hay sobrevivientes, porque se sabe que hay otro reducto más pequeño. Ajá. Y curiosamente en ese otro reducto pues está Lady Mirdat, ¿no? Que tiene otro nombre, pero la idea de que el amor trasciende épocas, ¿no? Que se vuelven a encontrar, Oye, etcétera, Chepiño, etcétera. pero el asunto es de que eh, digamos que el núcleo de la novela, o sea, dices tú que esa primera parte no tiene prácticamente peso en el resto de la narración, pero tengo entendido, por lo menos la novela en inglés así lo atestigua, que el lenguaje de toda, a pesar de ser ciencia ficción, todo el lenguaje en el que está escrito la novela pertenece a la época original de cuando empieza la novela. O sea, no hay una transformación lingüística. Eso es muy interesante porque Sí, al final eso te dice algo muy importante de la novela. No existe la Tierra de la Noche. O sea, es algo que sucederá después y él tiene una visión de esa tierra y está describiendo lo que sucede ahí, lo que le va a suceder a él, cómo se reencuentra con su amada, pero está utilizando la misma lengua que el primer capítulo. O sea, sí, de así esa es. manera no hay un transporte completo en el tiempo. A mí me parece fascinante lo que logra el autor con eso. Es un efecto tremendo. O sea, conserva su lengua antigua, su lengua victoriana, sus modos, el inglés muy formales. Los conserva en todo el desarrollo de la novela, hablando de reductos, hablando de demonios, hablando de apariciones, hablando de cosas que no se Sí, explican, de maldiciones, de qué sé yo, de oscuridad, pero se mantiene esa manera de describir súper conservadora, ¿no? Como si sí, no hubiera sí, avanzado el mundo, y de hecho no ha avanzado el mundo, es como si él proyectara su conciencia hacia ese futuro, donde se la va sí, a sí, reencontrar.
Sí, porque digo, el leitmotiv de todo esto, pues es de que él tiene que ir a rescatarla, ¿no? Porque están en problemas en el otro gran reducto y ya. Obviamente, presidente. Ok, dice Liz, sé que están hablando de novelas de terror escritas, ya nos amoló aquí, ya viene a poner ruido. Pero esta serie, La Maldición de Bly Manor, está interesante, sí la recomiendo, vean. Ok, dice Don Ángel. Dice, sí, hay muchas policíacas que se meten en lo horroroso y en lo fantástico. Es verdad, y me temo que la culpa es de Poe. Sí. Me temo que la culpa es de Poe, de Agatha Christie, no sé, de alguno más, pero mucho de la Básicamente de novela Poe, gótica y ¿no? victoriana tienen que ver con eso, con que se Hasta metan. de Conan Doyle, ¿no? Si te pones Arthur Conan Doyle, así muy estricto. sí, hay algunos intentos de hacer horror, por ejemplo, El Sabueso de los Baskerville, Sí, pero la verdad es que no, le quedan bien, pero al final, pues evidentemente no hay un asunto sobrenatural ahí. Hay algo así es. perfectamente, porque lo que está defendiendo la novela de Conan Doyle, que es una cosa diferente a la gótica, lo que está defendiendo es la supremacía de la ciencia, del conocimiento, de la inducción, de la deducción, ¿no? La realidad te Sí, ofrece las respuestas, o sea, no hay nada sobrenatural. La naturaleza te va a decir por qué esto está sucediendo. Solo tienes que así tener es. ojos y oídos para encontrar las pistas que te Para lleven buscar la a explicación. explicar eso que pasa. Y está muy interesante eso. Pero aquí, de lo que se trata, por ejemplo, de lo que se trata con el horror es que entre menos explicaciones haya mejor. ¿Cierto? ¿Estás de Así acuerdo es. conmigo? Claro. Entre más extraño sea, mejor. Entre más extraño, sí, extraño en el término súper extenso de la palabra extraño, que quiere decir entre más ajeno a mí sea y entre menos sepa de eso, ¿no? Y eso cumple perfectamente el Reino de la Noche. O sea, porque el Reino de la Sí. Noche, en esta proyección que estamos hablando temporal, él realmente desconoce, no sabe de dónde viene la gente esta, no sabe muchas cosas. Sí, ¿no? Y de hecho se supone que son estudiosos de eso, pero pues no lo saben, ¿no? Lo único que saben es que quieren apoderarse de las almas. Y ya la segunda parte, pues yo creo que no tiene mucho sentido. Yo la verdad la acabé a pujidos porque La parte es algo heroica, ¿te terrible. refieres a la parte heroica del negocio? Ya cuando la rescata, obviamente la odisea para ir a rescatarla es muy buena, con mucha acción narrativa, pero ya cuando regresa, digo, ya cuando ves que donde estuvo, porque en ese mundo futuro, esta Lady Myrtle se llama Nani, de Nani descansaron en una roca ahí escondidos, se levantan porque se tienen que seguir el camino y él va a esa roca y deposita un beso porque ahí estuvo su bien amada. O sea, de ese tipo de narrativa dices, güey, no te pases, cabrón. O Bueno, sea, pero es que te das cuenta que pues es el mismo tipo, pues, o sea, no está viviendo esa época nueva, ¿no? Sigue sí, allá, sí, sí, sigue allá. así es. Pero, y así se la pasa la segunda parte del Reino de la Noche, que es la parte de terror, creo. Es la parte de terror, ok. Y Sí. es terrorífica, ¿no? Es tan Sí, güey, mala o que es sea, no terrorífica. mames, sí, sí, Oye, Chepiño, pero el pero muy Reino de la recomendable, Noche, ¿eh? ¿dónde la catalogarías tú? ¿Es ciencia ficción? ¿Es horror? ¿Qué es? ¿Qué es más? No, ciencia ficción no cumpliría, porque es muy, no te explica muchas cosas. O sea, la verdad nada más te dice que el sol se extinguió y si te basas en ciencia ficción, pues si el sol se extingue, pues obviamente no existiría ni la Tierra, ¿no? Fíjate que Evidentemente, a mí ¿no? me parece interesante porque precisamente esa es la premisa. La premisa del horror es entre menos explicaciones mejor, pero la de la ciencia ficción es entre más explicaciones o entre mejores Claro. explicaciones mejor, ¿no? Para Sí, sí, poderte sí. meter en esa lógica de futuro o de otras circunstancias científico-tecnológica del momento. Entonces tú piensas que es de horror, ¿no? O sea, tiene, Es de tiene horror, sí. mezclados otros elementos de otros géneros, pero es horror, ¿no? Es horror, así es. Netamente de horror. En esa primera parte al menos sí. Bueno, Y, y toda, porque se supone que siguen viviendo en el y reino más o de la menos de qué noche. extensión es la novela, Chema?
Son dos, bueno, en esa biblioteca del terror tiene dos capítulos, han de ser como 500 páginas, porque la bajé también digital, Ujú. que se puede acceder ahí. Son aproximadamente 500 páginas que, pues sí vale la pena, la verdad. Mire, bueno, igual por aquí lo dejo o algo así, pero en el chat o algo así, hay un proyecto muy antiguo, y digo muy antiguo porque pues no quiero decirle viejo, ahora lo pongo, déjeme ver que lo encuentre. Es un proyecto que digitaliza libros, se llama The Gutenberg Project. Ujú. Y tiene libros en español, en inglés. O sea, se supone que la idea es conservar el patrimonio literario, y de otros patrimonios, conservarlo para que las próximas generaciones lo puedan tener en caso de que no sea accesible de otra manera para ellos. Ah, pues sí, ojalá y Este, lo pongas ahí. precisamente lo que ahorita intento. Ahí lo voy a poner en el chat. Ahí pueden entrar y hay toda una selección de libros y de muchas cosas escritas. Y ahí pueden encontrar El Reino de la Noche si quieran. Sin ningún Este, problema. fíjate que dice Don Ángel, muy agradecido Don Ángel que nos diga esto, es excelente ponencia de las novelas de horror. Qué bueno, gracias, Dios los bendiga mucho a los dos, excelente programa. Muchas gracias Don Ángel. Me imagino que Gracias, don ya Ángel. que está ocupado Don Ángel y ya se va, entonces, si ya se va, muchas gracias por pasarse por acá y lo esperamos en otra ocasión, Ángel. Sobre todo cuando hablemos de telenovelas, ahí sí no se la vamos a perdonar que no se quede todo el rato. Sí, 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 Este, que nos comente. fíjate que aquí es donde viene la cosa medio complicada del programa para mí. Porque para mí elegir un solo cuento, una sola novela o un solo autor me fue completamente imposible, Chepiño. O sea, es que hay tantísimas cosas interesantísimas. Eh, me fui por a ver, casi todos los autores que hemos estado diciendo o son ingleses o son norteamericanos. Ujú. La tradición anglosajona del horror es una de las más potentes en el ámbito de la literatura. De verdad es apabullante la producción de esta gente en literatura. Porque los latinoamericanos se han dedicado a otros géneros, incluso al policíaco, Sí. a la novela negra, al costumbrismo norteamericano, se creó un género aquí que se llama realismo mágico. O sea, hay muchos géneros literarios propios de Latinoamérica, pero es que los estadounidenses y los ingleses han hecho maravillas con la literatura de horror, maravillas. O sea, yo simplemente no puedo elegir porque tenemos gente como Poe, que todo el mundo lo conoce aunque sea de nombre, sea, con cuentos increíblemente buenos como El Pozo y el Péndulo, El Gato Negro. Una de mis favoritas, El Corazón delator, que es un, es un portento de narrativa psicológica y es un cuento que logra realmente que el lector se sienta asfixiado con, Sí. con sus narraciones, igual que El Pozo y el Péndulo, o sea, son narraciones tan cerradas que, bueno, el Corazón delator, el que no lo haya leído, se lo resumo. Hay un tipo que narra, eh, está narrando como su vida con otra persona, con el dueño de la casa donde vive, ¿no? Pero no recuerdo bien cuál es su relación entre ellos. No sé si es su abuelo, no lo recuerdo, no recuerdo ni siquiera si son parientes, creo que sí son parientes, pero el asunto es que él vive ahí, ¿no? Entonces el viejo siempre lo molesta, o sea, lo quita de hacer lo que él está haciendo,
o le llama que le sirvan algo, o lo que sea, lo molesta, ¿no? Entonces él desarrolla un odio muy dentro de él. Él hacia afuera es hipócrita con él, pero hacia adentro lo odia, ¿no? Desarrolla un odio terrible contra él. Y un buen día, pues simplemente lo asesina y entierra su cuerpo exactamente en su propio cuarto, ¿no? Sí, sí, Levanta sí. las tablas del piso de madera y ahí lo entierra y lo entierra muy bien. Todo va muy bien, él hereda la casa, todo está bien. Todo está muy bien. Ah, porque casi siempre se habla de gente acaudalada, ¿eh? En este tipo de novelas. O sea, hay casas gigantes, hay propiedades muy grandes, hay muchas ambiciones ahí. Entonces, este, y lo llegan la policía lo llega a interrogar. Pero él desde antes de que la policía lo interrogue, él como que no siente que se haya muerto la víctima. O sea, siente que se comunica con él de alguna manera, se siente inquieto. Entonces, cuando llega la policía, él ya ha percibido los latidos del corazón de la víctima. Sí, Está sonando, de repente suena y luego para colmo lo interrogan en la habitación de la víctima, sí, donde está enterrada. Entonces, cada vez sí. que le están haciendo preguntas a los policías y él está escuchando los latidos del corazón y dice, este desgraciado no se murió, ahorita me va a descubrir, ¿no? Sí, sí, sí. Y Lo van a entonces, escuchar, ¿no? pero Poe va describiendo de manera yo diría que muy desgraciada, muy potente, muy atrapante, va describiendo cómo el corazón cada vez Sí, suena más fuerte y más seguido. Y entonces sí. me van a descubrir, ¿sabe qué? Ya, yo lo maté, está aquí abajo y el desgraciado no me deja en paz, ¿no? Y ahí acaba el cuento. Sí. O sea, y el cuento, o sea, obviamente yo soy una basura, no lo sé, digamos, platicar, pero la narrativa de Poe es una cosa. Sí, Por es eso ha otra cosa. trascendido las épocas. O sea, por eso Sí. simplemente lleva tantas décadas, incluso siglos ahí, ¿no? Ujú. Y otros grandes autores lo han traducido y se han interesado en que ese ritmo, eso se conserve al momento de traducir. Este, entonces, bueno, aquí abajo tengo un pedacito de una película viejita sobre la caída de la casa de Usher, que Otro. es un cuento desgarrador, o sea, completamente extraño. No sé si es gótico, porque parece haber como algo fantasmagórico ahí, algo que no se explica, pero obviamente que no se explica, porque es horror. Este, y está ahí, bueno, no voy a meterme en más Po, pero bueno, está Po, está Mary Shelley Sí. con su Frankenstein, que el horror no es el monstruo en sí, es la ambientación, es el alma humana, que es la verdadera monstruosidad, ¿no? Y al final, precisamente con ese criterio, me acerqué más no a los británicos, sino me regresé a América con los herederos del puritanismo de las 13 colonias y me agarré a Nathaniel Hawthorne, que es uno de los representantes de la corriente del horror norteamericano más, pues la verdad, más desconocidos, para empezar. Sea, se estudia mucho en la academia, hay mucha gente que lo agarra para hacer sus tesis y a estudiar sus cuentos, pero el gran público desconoce a Nathaniel Hawthorne, ¿no? En contraste con mi otro problema ahí, que quizás sea el heredero de toda esta tradición que es H.P. Lovecraft, que tú Ujú. lo describiste hace un momento, porque H.P. Lovecraft, a diferencia de autores bueno, como Mary Shelley, ¿no? Que ella responde a la corriente gótica. Este desgraciado se escribió para construir un género que hoy se conoce y que ha sido ya súper sobado ya a estas alturas, que se conoce como el horror cósmico. Todos hemos oído hablar del famoso, fíjate, es que es tan famoso Lovecraft sin serlo, porque le pasa lo que a mucha gente, no, nadie ha leído sus novelas, pero todo el mundo conoce, por ejemplo, a Tulhu, a Tokulu, como le quieras decir, a esta entidad cósmica que se va a apoderar de todo
y se va a apoderar de ti y de hecho ya eres parte de él y tú ni te enteras, y es del mar y es de la tierra y es del cielo y es de ninguna parte y viene del cosmos y no se le puede entender. Es más, el nombre es impronunciable porque no se le puede pronunciar. O sea, nosotros somos incapaces, nuestra capacidad fónica es incapaz de producir su nombre. Es una entidad más allá de nosotros, es una cosa que... recuerdo ahorita El horror de Dunwich, un cuento fabulosísimo de Lovecraft. Sí es el horror de Dunwich. Es un cuento que comienza con... Que luego, que va a haber un cuento muy similar luego de Cortázar, de Julio Cortázar, que se llama Sholot. Pero bueno, Excelente. es un cuento excelente, pero ¿recuerdas cuál es la premisa de Sholot, no? La premisa de Sí, Sholot es que él ve al ajolote en la pecera, lo ve, lo ve, lo ve, y llega un momento en que ese ajolote se vuelve él. así es, él Se se convierte, cruzan, o él se él se convierte vuelve el en el ajolote. ajolote. Bueno, esa idea la toma de Lovecraft y la toma de este cuento que te digo. Es un cuento en el que vas describiendo cómo alguien pierde a un familiar, empieza a investigar, se va a Dunwich, donde fue la última vez que lo vieron, se pone a investigar, se vuelve un cuento muy detectivesco, está buscando gente, todo este asunto, y al final todo lo está escribiendo en un diario. Entonces es muy parecido también a Drácula, ¿no? Al Drácula de Bram Stoker, que es como epistolar, por cartas, ¿no? Pues aquí es un diario como el diario de Jonathan Harker de Drácula, parecido, pero acá, ¿no? En Dunwich. Entonces empieza a escribir el diario y bueno, siempre tiene como mucho ímpetu de que ahora sí voy a encontrar a mi hermano, él está ahí, no sé qué, ahora sí lo voy a rescatar y describe esta entidad cósmica que todo el mundo le describe, pero que nadie puede atinar a decir qué es, y sale de las profundidades y es una cosa terrible, una ambientación súper opresiva, y al final pues la verdad es que empieza a escribir cada vez más extraño y al final escribe que que el reino de Turjú llegará y tomo de la mano a mi hermano y nos vamos juntos a las profundidades. O sea, es una cosa terrible, es una cosa tremenda el Sí, ya famoso horror aceptarlo. cósmico, ¿no? Porque lleva al extremo la premisa del horror, que es no te explica nada. O sea, Tulku es inexplicable, no se puede, a pesar de todo lo que vean, incluso nosotros aquí pusimos según un vitral de Tulku por ahí detrás de las señoras, de las señoras chismosas rusa y china, este, pusimos uno, pero la verdad es que es imposible saber cuál es la forma de Tulhu. O sea, todo es absolutamente imposible. No se le puede describir, no se puede decir su nombre, no tenemos ni siquiera la configuración física para poder emitir los sonidos que se igualan a su nombre. Entonces no se le puede conocer. Es incognoscible. O sea, digamos que esa es la contraparte exacta de Dios. O sea, es una Sí, entidad cósmica que no tiene forma, que nosotros le hemos dado forma para no morirnos de paranoias. Nosotros le hemos dado una forma humana, pero no la tiene. Su nombre, como está en la Torah judía, tampoco es pronunciable, o sea, pero no es pronunciable no porque no lo conozcamos el nombre, sino porque está prohibido decirlo. Pero en el caso de Tulhu es imposible, no sé, es imposible. Bueno, entonces por eso te digo que tuve muchos problemas, porque yo ya había decidido tomar sí. a Hodorn, que Hodorn tiene un cuento, bueno, tiene un par de cuentos fabulosos que los leí para esta ocasión, uno de esos cuentos es La marca de nacimiento, que es un cuento con con unas estéticas muy victorianas, una descripción como muy parecida a la de El Reino de la Noche, muy parecida, o sea, ya sabes, ¿no? Hay toda una cordialidad, hay todo un discurso, construido para interactuar con la gente, pero es que para Hodorn, mira, Hodorn hijo, fue nieto de uno de los jueces del juicio de las brujas. Ah, son buenos. Su familia fue de los acusadores de esas mujeres, de esas 300 400 mujeres que fueron quemadas y colgadas. Su familia fue de los que acusaron a esas mujeres. Entonces, cuando llegan ya las generaciones,
ellos ya son comerciantes, ya se dedican a otra cosa, y él en especial se quiere dedicar a otra cosa, pero es que trae eso arrastrando. Salem, me olvida el nombre del pueblo. Ellos, de hecho, ellos son de Salem. El juicio de Salem, Nueva sí. Inglaterra, siglo XVII, para mayor referencia. Entonces, es increíble cómo él logra como rescatarse a sí mismo y empezar a escribir, porque precisamente lo que creo que rescata mucho de ese pasado que le persigue, de alguna manera, porque, bueno, él ya no hizo nada de eso, es que él ve a la sociedad como el verdadero monstruo también, como Mary Shelley. O sea, él Sí, pues ve, sí. él, él ve detrás de todo esto, porque, a ver, el lenguaje tan florido que utiliza es un disfraz. Es un disfraz que trata de ocultar y al mismo tiempo revelar la oscuridad del alma humana. O sea, siempre Hodor va a estar exhibiendo cómo nosotros los seres humanos somos una basura, estamos buscando hacer daño o buscar nuestra conveniencia, pero somos muy amables, somos muy diplomáticos y hablamos muy hermoso y somos de unas clases privilegiadas, tenemos harto dinero, pero en realidad por dentro estamos vacíos y podridos. Sí. Entonces, en La Mancha de Nacimiento hay este hombre es un científico, otra vez el pecado original de las novelas de este tipo, que ser científico, querer jugar a ser Dios. Es un científico súper reconocido por todo lo que ha logrado. Obviamente dan una idea muy... Hodorn utiliza una idea del científico que es muy poco clara. O sea, para empezar le llama filósofo de la ciencia. O sea, creo que no alcanza todavía a concretizar lo que sería un científico profesional como hoy en día, ¿no? Sino que son como pensadores, como investigadores independientes, gente que tiene dinero y que utiliza ese dinero para hacer sus investigaciones. Y pues este hombre ha hecho las grandes investigaciones, es reconocido y un buen día se cansa del mundo, de la academia. Y se va a su hacienda a vivir y a casarse con una jovencita, que es lo común en la época y en el ambiente del que estamos hablando, un ambiente costumbrista norteamericano después de las 13 colonias puritanas, ya 2 o 3 generaciones. Entonces, se casa, pero resulta que se casa, o sea, con una muchacha súper linda, súper cándida, ya sabes, es la imagen clásica también de estas novelas, súper bonita, insisto, súper cándida, sonriente, prácticamente una niña, ¿no? Es perfecta. Su piel es perfecta, su cara es perfecta, su sonrisa es perfecta, todo es perfecto. Solo tiene un pequeño problema. Tiene una marca de nacimiento en una mejilla. Ahora, para ella, jamás eso fue un problema. La marca es muy pequeña y tiene una forma como de una mano. Y en su casa, y todos sus pretendientes y sus novios y toda la gente que la ha rodeado, siempre le han dicho que eso incluso la hace verse más hermosa. Y le dicen que es la mano de un hada que llegó a bendecirla cuando nació. O sea, ella tiene una opinión muy alta de la Mancha. Pero resulta que el protagonista, nuestro científico adorado, una vez que se casan, como es lógico, él no le importó antes la Mancha, de hecho se le hacía bonita. Pero una vez que se casaron, no sé por qué razón, le empezó a molestar. Y entonces, de repente ella estaba haciendo otra cosa y encontraba a su marido observando la mancha, observando la marca. Obviamente, describe Hodorn, ella aprendió muy pronto a estremecerse ante los ojos de su marido. Bueno, la contamina tanto de eso que termina odiando la mancha más ella que él. Y toda la conversación es así muy linda, muy retórica, muy adornada y todo, pero toda es el desprecio a la imperfección del tipo. Y el desprecio que ella hacia sí misma, que desarrolla ella hacia sí misma por influencia de ese cabrón. Sí, pues sí. Sí, Entonces, porque vivían para ellos, ¿no? por dentro, Además. sí, bueno, claro, además, ¿no? Sí, para adecuarse, ¿no? A la época, obviamente. Entonces, pero por dentro se están alimentando unas cosas terribles, unos sentimientos súper oscuros. Hasta que ella, por propia voluntad, en una única ocasión le dijo, tú con tu ciencia eres muy fregón, ¿sabes qué? Quítala, quítala. Solo tú, si alguien puede hacerlo, eres tú. Entonces vamos de regreso al laboratorio. En el laboratorio, el cliché más grande de todos. Ya sabes, su propio Igor, ¿no?
un chaparro deforme que no piensa para nada, pero es un gran asistente de científico porque todo lo que hace lo hace perfectamente bien. Tú le das órdenes, lo hace todo en orden, lo hace perfecto. Pero es deforme y está horrible. Y él es el único ser que, aunque no piensa, es el único que dice en un momento determinado del cuento, de, pues yo teniendo una mujer tan hermosa, yo no le pediría que se quitara nada ni que se aumentara nada. Yo la dejaría como está. Es bellísima. Parecía el único cuerdo ahí, de no ser porque estaba súper chiflado. Y el asunto es que él empieza a hacer una serie de procedimientos. Evidentemente, Hodor desconoce completamente lo que hace un científico, lo confunde con un alquimista, lo pone a hacer cosas extrañas. Para empezar, la pone a ella, la sienta en una sala y se supone que ya está en ejercicio el tratamiento, ¿eh? O sea, huele cosas y de repente su marido se va y de repente regresa y cómo te sientes y nada, y ella como que siente una cosilla ahí en donde está la mancha, pero pues nada especial. Total que en una de esas se le escapa del control porque la tiene sentada en una sala, se le escapa y va donde están y están quemando unas sustancias ahí en un horno, una cosa rarísima. eh, y obviamente él se enoja, no tienes confianza en tu marido, de que no sé, no, tú no eres el que no tienes confianza en mí, yo lo que tú hagas, yo lo voy a aceptar, así me mates, porque yo prefiero morir que quedarme con o sea, quedarme con esta marca aquí. Y caramba, o sea, el hombre está segurísimo de triunfar. Es más, el hombre cree que él puede hacer cualquier cosa. No más que se cansó de investigar. Si no hubiera descubierto los 1000 misterios del mundo. Pero es que él se cansó. Él quería ya cambiar de vida. Por eso no lo hizo. Se chingó la rodilla, Chapín. Ándale, se chingó la rodilla, entonces ya no puede. Entonces, este, el hombre pues se supone que en todo ese rato la ha hecho oler cosas, la ha hecho estar en contacto con sustancias y en el ambiente y no sé qué, cosa completamente anticientífica, pero bueno. Hinche Este, sí, o sea, es un alquimista. alquimista básicamente el hombre. Y y bueno, mmm, pasan varias cosas que no describiré porque no tiene como mucho sentido. Además, el cuento no es muy largo y se puede conseguir casi en cualquier lado. Ese cuento, hay un libro de cuentos. Se llama Despojos de un edificio viejo o algo así se llama el libro. Ahora lo digo. Este, Ahí está ese cuento. Y entonces, eh, la mujer empieza en un momento determinado de la prueba, cuando está a punto de terminar, como que pierde el conocimiento y se duerme un momento, ¿no? Y él la acaricia o algo así. Y el asunto es que cuando despierta ya no tiene la mancha, ya no la tiene. Y, y bueno, están muy felices, pero viven su felicidad, su plena felicidad la viven 2 segundos, porque en eso ella se da cuenta y dice, amado mío, muero, porque mi vida, mi corazón estaba conectado a la mancha y ahora que la has desaparecido, muero, voy a morir en este momento. Y simplemente ella muere, muere por nada, por un capricho. Sí, de la ciencia. Y del marido. Es un Sí, sí, neurótico, pues un sí. controlador. Bueno, lo puedes mencionar como quieras ahora, pero es una figura perfecta para describir lo que dice Hodorn. Hodorn dice, estamos podridos por dentro. O sea, nuestras intenciones, por más altas que las queramos nosotros reflejar, por mejor que hablemos, por más bonito que lo expresemos, es simple egoísmo, simple ignorancia, simple tontería y al final no estamos preparados para el resultado. Estamos dispuestos a arriesgarlo todo por una tontería. Sí, Y bueno, no está muy debemos bueno. olvidar que Nathaniel Hawthorne es el autor de La Letra Escarlata, una de las novelas norteamericanas más importantes de la historia, que habla precisamente de eso, de brujas, de cómo las Así. marcan con una letra para que todo el mundo sepa que es bruja o sea, habla de escarnio social, habla de segregación, habla de abuso, habla de chisme, de cómo antes los chismes tenían tanto peso que podían hacer que Eh, colgaran a alguien.
Sí, de la época puritana era terrible, ¿no? Esas... Digo, y de Oye, hecho, está, está es cabrón. buenísimo, ¿eh? Es buenísimo, pero insisto, para mí fue un problema, porque no me puedo quedar solo con Hodorn, es que hay mucho, muchísimo. Y Sí, hay desgraciadamente no demasiado. tenemos tiempo. De hecho, ya se nos acabó el tiempo. Pero digo, no Ya sé. tenemos tiempo para hablar más de estas cosas. De hecho, quiero decirte que una vez más me tragué lo que nos pasaste. Discúlpame por andar de hablador y hocicón, pero me gustó mucho. Porque hay grabados de Doré, Sí. ¿no? Sí, son básicamente de Gustave Doré, que también lo descubrí en esa biblioteca del terror, muy, muy buenos. La verdad, es que hay en torno a toda esta literatura, pues esto que surge, ¿no? Y la verdad vale mucho la pena. Oye, Fíjate que yo a Chepiño, Pataki fue el que descubrí yo en esa biblioteca del terror. ya, sí es Ahí cierto, lo leí. ahí está. Me parece que es el número uno de esa biblioteca, Y imagínate. me parece que ese, tú lo tenías, ¿no? Ese Sí, sí, sí. y ese es el que está extraviado. Es el número uno de esa de Ese es el esa que está serie. extraviado. Oye, Oye, Chepiño, ¿pero te acuerdas de algún aprovechando, cuento de Pataki? Como para que lo platiques rápido, ¿no? cuento no, no, de momento O sea, me no. refiero a una de estas historias chiquititas que se derivan de la principal. Es que valdría la pena que lo vieran, porque digo, iba a decir el final hace rato, pero no, no tendría mucho caso, porque Pero es que además el está final culero, es lo ¿no? menos importante del libro. Sí, sí, pero te baja todo, todas Sí, las ínfulas. sí, pero bueno, en Pataki hay mucho de este asunto orientalista, ¿no? Hay mucha onda árabe, Sí, muchas mil y una noches, mucho exotismo, mucho judío por ahí, mucho o sea, hay muchas cosas que están hirviendo en ese momento en el mundo. y como que era mucho de esa época el decir, encontré un manuscrito antiguo y la chingada. Sí. Hay quienes no lo van a creer, pero y hay quienes no, pero esta es la realidad, cabrón. La Y madre. bueno, y fíjate, eso que acabas de decir es muy interesante porque el asunto es que cada vez hay menos cosas escondidas en el mundo y por eso cada vez es más difícil asustar a la gente. Sí, es Porque ya cierto. todo es abierto, todo se conoce, todo está así, ¿no? O Entonces, impresionarla, ¿no? entonces la gente tiende a Es buscar complicado. cosas que esconder, a explicar cosas sobre cosas escondidas que pues, no están escondidas tanto, ¿no? O sea, como sociedades Pareciera. secretas y cosas así. Sí, sí, es lo actual, ¿no? Pero, O que la Tierra es plana, o pero así es que cosas raras, ¿no? ese tipo de cosas son la necesidad de esconder algo, de que el mundo tenga un sentido porque no todo se sabe. Y además, es como la idea del descubridor, ¿no? O sea, de yo descubrí esto, pero es un secreto, ¿no? Mantiene ahí abajo. Yo lo sé, nadie me cree, como Pataki, es que precisamente ese era el ejemplo de Pataki, porque Pataki eso dice. Sí. Dice, bueno, habrá quienes no me crean, pero pues será su problema, ¿no? Sí, fíjate que hablando de ese tipo de situaciones, ves que hay una situación del juego del calamar, pues yo no me remitiría a esa más, porque es más o menos de unas sociedades secretas, ¿no? De que son unos pinches psicópatas que pagan por ver cómo se mata a gente, ¿no? Por dinero, etcétera. Que es más parecido a lo del hostal, que también son gente enferma. Y platicaba con el Chepiño, con el otro Chepiño, que si, pues él me decía, ¿tú crees que exista algo así? Y digo yo, en mi interior, y retomando esta podredumbre que se menciona del alma humana, yo siento que sí, o sea, digo, finalmente yo no tengo pruebas Pero de tampoco que así dudas. lo demuestren, pero honestamente no tengo ninguna duda de que haya alguna sociedad así muy loca, un grupo de gente pues que les gusta hacer cosas horrendas, ¿no? Por satisfacerse a sí mismos y a su ego o lo que sea, ¿no? Pudiera ser, mira, la verdad es que no es una idea nueva. Yo no dudaría que podríamos ver algo, aunque yo creo que la sociedad está tan en caos que ni hace falta organizarse tanto.
No, O así es. sea, yo creo que no hace falta tener una estructura tan establecida, tan... Sí, no, no, obviamente O es sea, muy exagerado, simplemente te ¿no? pones ahí y ya, ¿no? Porque, a ver, tú, bueno, no sé si viste esta película de Antonionis de las 120 días de Sodoma. Está basado en, obviamente, en la novela del Marqués de Sade del mismo nombre, los Ujú. 120 días de Sodoma. Y pues básicamente es un conjunto de fascistas muy bien plantados en el régimen fascista italiano, pues que raptan adolescentes para hacer sus porquerías en una hacienda allá lejos. O sea, básicamente eso es, o sea, pero mira, yo quiero decirles algo. Eh, en Japón hay una fuerte tradición de este tipo de establecimientos ficticios. Hay una película muy importante, digo que incluso ahora hasta se utiliza el nombre para otras cosas, que es Battle Royale. Es un manga además originalmente. No es de horror, pero digo, en Battle Royale hay una sociedad de la moral en un mundo superpoblado que se lleva a los estudiantes más problemáticos, se los lleva a un campo a que se maten entre ellos y nada más puede sobrevivir uno. A su madre. O sea, es una idea O muy sea, parecida, eso, entonces, sí. eso ya está establecido en Oriente, hay mucho de eso, hay muchas ideas así. Me temo que mucho mejor manejadas que el juego del calamar, me temo que mucho mejor, mucho mejor manejada. Entonces, bueno, es una idea de la ficción oriental que ya es vieja también. Sí, Yo no dudo que haya gente que dirías de depravada. Claro, o sea, gente depravada hay y ha habido y seguirá habiendo siempre. sí, Eh, pero esa gente tiene sus foros, no hace falta organizarse tanto, o sea, sus bares, tiene sus mundos oscuros, tiene lugares para reunirse con la gente que es igual que ellos, que buscan las sí. mismas depravaciones, o sea, eso ya lo tenemos, o sea, la verdad es que Sí, no pues ve creo que a las estas muertas de alturas, Juárez, ¿no? claro, bueno, iba yo a poner un ejemplo parecido, ¿no? Pero sí, con Juárez tienes, ¿no? Eh, es como un campo de juegos, ¿no? Pero no están así súper organizados, así de, no, a ver, No, no, no. es más, me atrevo a decir que ya los programas de concursos pasaron de moda y no creo que a los ricos les interese un programa de concursos. La verdad, dudo mucho eso. Pero puede Sí, ser. pues, No lo, sí, yo desconozco y sé que hay cosas, hay atrocidades tremendas sí que no la sabemos. en nuestro mundo, ¿no? Pero al final, quiero concluir con eso, que lo que nos es interesante es lo que está oculto, lo que no vemos hacia la luz del día, ¿no? Es lo que nos provoca inseguridad, es lo que nos provoca miedo, es lo que nos provoca dudas, toda esa incertidumbre es la que, porque además, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, el cerebro humano maneja muy mal la incertidumbre. No puede manejar la incertidumbre de manera adecuada, entonces siempre está buscando llenar esos huecos de ignorancia, ¿no? De Sí, ansiedad, sí, ¿no? llenarlos en efecto, con lo que sea. Ajá, con lo que sea. Por ejemplo, con la pandemia, ¿qué pasó? O sea, Ah, todo mundo echándole la culpa. No sabemos si los chinos tuvieron algo que ver en realidad o no, pero el asunto es que la primera respuesta para muchos fue esa, los chinos nos quieren, no sé qué. Ok, pero es que no hay manera sopita de de, murciélago, sí. ¿no? No hay manera de saberlo. Y No hay- luego las vacunas. Ah, sí, Su no, madre, o no, y sea, los no. rusos quieren meternos ahí, o es un chip el que o nos van a alterar ahí la genética. Bueno, ese tipo de cosas son ideas Sí, muy elaboradas, extremadamente elaboradas, que alguien repite, 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 repite y todos los demás repiten para llenar esos vacíos. sí, Esos vacíos de inseguridad, de ignorancia, o sea, vaya, no es la primera vez que se hace ni será la última. O sea, la humanidad sí. funciona así. Terrible, Chapino. Oye, Chapiñino, antes de despedirnos, yo quería no dejar pasar, porque sí, obviamente hablamos con el horror anglosajón, como decías tú, que es el más fuerte, En pero literatura no al quería menos. dejar literatura, así es, literatura. No quería dejar pasar, pues, muchos ejemplos de literatura, entre literatura fantástica y obviamente de horror, y quizá mezclado un poco con realismo mágico, ¿no? Ajá. El latinoamericano. Uno Ah, de, chido. uno de los chidos que hay que leer, pues es de Aura de Carlos Fuentes, que es una novela corta, muy buena.
que te envuelve en este ambiente fantástico, ¿no? Estuvo Y es de vetada corte durante Fox. gótico. Estuvo vetada Estuvo durante vetada. Fox. Ajá, Y perdón. que básicamente es como esta situación, como una especie de vampiro, ¿no? Pero, o sea, por darle una idea, ¿no? Porque obviamente no es así netamente como un vampiro. Sí, sí. Pero está chida, esa de Aura de Carlos Fuentes, bastante recomendable. De Julio Cortázar, ya decías tú, a Xolotl. Digo, tomando en cuenta que está inspirado en este otro Yo autor, creo ¿no? que, bueno, si no leyó a Lovecraft, por lo menos tuvieron una idea muy No, similar. obviamente que sí, Y ¿no? además son seres que vienen del mar, ambos, que vienen del agua. Sí, y es Son que es acuáticos. excelente. A Xolotl, y ese volumen de cuentos ay, ¿Cuál es es? exquisito. Bueno, ahorita veo. Ahí chécale, no seas malo. Nada más para decirle de este a Xolotl, obviamente ya habías mencionado que es de Julio Cortázar. Sí. Trata de un hombre que está fascinado con los ajolotes, que son mexicanos, muy mexicanos. Pero este lo ven en un jardín en Francia, ¿no? Ahí lo tienen en una pecera en París. Y pues se convierte en uno de ellos. Y es que cada día, incluso hasta 3 veces al día, estaba tan fascinado este cabrón Oye, por de este hecho, cambia de animalito. lugar con ellos, ¿no? Con uno. Sí, sí, con uno. Cambia de lugar, o Eh, sea, le cambia el. De hecho, no sé, tú qué opinas? Fíjate, porque ahí al final de Charlotte se presta muchísimas interpretaciones. Pero, ¿tú opinas que él deseaba ser el ajolote? ¿O simplemente fue una trampa del ajolote para quedarse con su cuerpo? si te vas a constreñir al mundo fantástico, fue una trampa del ajolote. Sí, es lo que yo pienso. El ajolote. O sea, que lo que está diciendo ahí es que el ajolote es un ente misterioso y peligroso. Sí, lo fascinó, pues, lo fascinó y, bueno, de aquí soy. Yo Está en quiero irme final de para allá juego. afuera. Final de juego, sí. Es Muy una buena recopilación de esa cuentos. selección. Bueno, yo tengo este, ¿no? Pero ya esto ya es Ah, mamonería sí. pura. Esto ya es mamonería pura. Qué bueno que estás enseñando algo físico ya, cabrón. Yo tengo puro 87. digital. Pues es que casi no, pues siendo bien honestos, casi la gente ya no quiere, pues ni saber de libros, ¿no? Tener volumen en casa, ¿no? Ujú. Son estorbosos y bueno, ya sabemos. Y bueno, ya nada más, por último, quería agregar también Borges, increíblemente, pues Borges. tiene mucha literatura de este tipo, que es muy, muy buena. El Aleph es, yo creo que uno de sus máximos. ¿Lo consideras horror el Aleph? Fantástica, ¿no? Es que es como que entre fantástica y... Pero no es de horror, Oye, no es de pero horror. yo te voy a confesar algo. Yo tengo por ejercicio algunas cosas leerlas en voz alta. Leer el Aleph en voz alta me provocó el llanto, ¿eh? Fue una Es que es muy emoción, buena, es sí. una emoción grandísima. O sea, leer a Borges en voz alta con ese ritmo, con esa. O sea, cuando empieza a Y sobre describir todo todas las esta. imágenes, es fantástico. O sea, el Aleph es un obligado de cualquiera que quiera, pues conocer un poco de literatura Es que latinoamericana, ¿no? mete todo, ¿no? Porque él está enamorado de Beatriz Viterbo, pero pues nunca Beatriz, que es ¿no? la, Beatriz, ¿no? O sí, sí, sea, sí, ya otra sabes, Borges. referencia. Sí, es Borges, güey, es Borges, ¿qué te puedes Sí, esperar? pues es sí, claro. Y No, ahí encuentra, porque a mí el Aleph, digo, en la actualidad se me figura a lo que tenemos por internet, cabrón, que en una pantalla ves todo, ¿no? Básicamente puedes ver todo el mundo. Y lo que plantea es que hay un punto donde te puedes poner que estás, en este caso está abajo de la escalera, ¿no? Hay en un pinche rescoldo. Mira, si te pones así, te en la sientes. casa de Beatriz, De Beatriz Viterbo, que sí. ha muerto Beatriz, ¿verdad? Sí, Ha murió, muerto, pero él sí. seguía yendo A ver y a su sufrir a casa. su hermano, ¿no? Ajá, Sí, que además no lo soportaba y era no lo según él, un soportaba. poeta mediocre. Un literato así, ay Dios mío, pero ni modo, era por la memoria de Beatriz Viterbo. Excelente el apellido, Y me encantó. el que originalmente se inspira en el Aleph para escribir cosas es el hermano. El hermano es el que lo Exacto. invita a pasar al Aleph. Así es. Sí, por él lo descubrió, pues era su coraje. ¿Cómo va este cabrón a tener esto aquí, no? Oye, Chepiño, ya deberíamos agarrar una sección de Misión Cero para comentar cuentos y novelas, ¿no? Porque parece que nos Estaría fue muy bueno. bien. Es uno de los más largos, ya llevamos.
Entonces, como que estamos muy a gusto hablando de novelas y cuentos. Sí, ¿verdad? Ah, Bueno, es que se emociona uno. Bueno, ahí sí oye, pueden, ahí ya están las recomendaciones, ¿no? de Borges, más de horror, ¿no te pareciera? Es que no me acuerdo si es de Borges o es de Cortázar, creo que es de Cortázar. Bueno, a ver, el Jardín de los Caminos que se bifurcan no es de horror y es de Borges, ¿verdad? Es de Borges, sí. Pero hay un cuento de Cortázar, que ahora no recuerdo cómo se llama, que comienza con un hombre leyendo un libro en un sillón verde y Mm. termina con ese mismo hombre asesinándose a sí mismo en ese sillón verde, Sí, asumiendo que era el amante de su mujer. Y es una sí, cosa de esa fantástica, literatura circular, pero sí. te quiero decir que ese cuento también hay un cuento muy similar de Darlet, que Darlet es uno de los escritores satélites de H.P. Lovecraft, pero este es en un tren. Ah, Igual funciona muy parecido el cuento. Ahora, de verdad, señores, a leer cuentos, porque es que los cuentos son cortos y ahí muchos subestiman al cuento por su extensión, pero la realidad es que el cuento es donde un escritor talentoso de verdad se nota su talento es en el cuento, sí. porque Bueno, es que concentra fíjate que concentra su talento ahí, ¿no? Se puede los ver propios rápido, pues. escritores y críticos han puesto eso, ¿no? Que el arte mayor es la novela. Claro, el arte mayor es la novela porque requiere de otro tipo. Es que mira, son artes diferentes. Pero me Sí. refiero a que si tú quieres saber si un escritor es bueno y lo quieres saber rápidamente, puedes leer un cuento de ese escritor si es que Y tiene. no hay pierde, y no hay pierde. Y generalmente, bueno, podemos hablar de hecho, deberíamos, de verdad, por ejemplo, hablar de la literatura del boom estaría interesante. Hablar de la literatura latinoamericana de esa época del boom. Estaría como sabroso, ¿no? Hablar de, no sé, de Ruiz Sánchez, de Tázar, del mismo Gabriel García Márquez, pero como a través de sus cuentos estaría como sabroso, ¿no, Chepiño? Sí, estaría chido. Sí, incluso del realismo mágico, ¿no? El realismo Retomar mágico. a Pedro Páramo, sí, el Llano en Llamas, mejor dicho. Ajá, por cuentos. Pero es que Este, mira, puedes tomar el Pedro Páramo porque es tan corta la novela que la puedes tomar. Arreola, Juan no José sé, Arreola, hay muchísimos. El propio Revueltas, ¿no? Hay mucha Sábato, literatura. Ernesto Sábato, con sus libros dentro de libros. Eso, madre, sí, está cabrón eso. Bueno, Chapiño, yo creo que ya dejamos descansar a la gente. Yo creo Las, que sí. las gárgolas ya quieren volar, ya vi, están ahí De hecho, inquietas. están chuecas, las puse mal. Oye, sí, una está así como que, sí, ya se quiere Una caer. está como para gacho y una está como para qué onda que le pasó a la de enfrente, está borracha o qué. Y como que me va a caer a mí en la cabeza. Ah, Chepiño, en todo caso te caerá en el hombro y a saber. Bueno, Chepiño, pues muchas gracias de verdad, muchas gracias a toda la gente que se quedó, a la que no se quedó también, como Chihuahuas, ¿no? Y nos estamos viendo, ¿no? Nos vemos, Chapiño, sí. La próxima semana que toca anécdotas. Pues mira, Liz ya está ahí, ya ¿eh? lo Liz ya, teníamos en ya. el plano de anécdotas, pero yo creo que lo vamos a hacer al revés. Si se anima Liz, ya se compromete a salir, hacemos el de anécdotas. Si no, hacemos pues otra cosa. Por ejemplo, podemos hacer horror japonés. Ajá, el que se había quedado. Digo, Bueno, ahí vemos. ahí vemos, ¿eh? Pues, ahora sí que está en las manos de Liz lo que vaya a pasar, Ah, bueno. ¿vale? Hay que se comprometa Ahí Liz. no, pues ya que sepa que estamos en sus manos. Chepiño. Un placer hablar Saludos. de literatura contigo, Chepiño. Vuelvo a mi Deberíamos hacerlo sarcófago. más seguido. Bye, bye. Ay.